Bueno, vamos a continuar en el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas. La semana pasada hablamos un poco del amor de Dios ad hoc, ahí con la época de la Navidad. Ya gracias a Dios la pasamos, con dudas, con gritos, a sombrerazos, ya pasó, ¿no? Ya pasó. Vamos a retomar los temas de la carta. Si te acuerdas, te digo, terminamos Gálatas 2. El último tema que vimos ahí en el 2:20 fue cuando Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y terminó diciendo en el 2:21: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y de esto hablamos hace como 2 o 3 semanas, de la gracia de Dios. Hace 2 semanas hablamos de que estamos crucificados juntamente con Cristo, de que una parte de nosotros, el Espíritu, fue crucificado juntamente con Cristo, y después el intercambio fue que el Espíritu de Cristo fue puesto en nosotros, si es que somos cristianos de verdad. Y hacemos lo que ahí dice Pablo, dice: ahora lo que vivimos en la carne, pero lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, y lo vivimos con el Espíritu de Cristo puesto en nosotros. Y en el 2:21 dijo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Eso hablamos. Antes de eso hablamos de la gracia de Dios, de lo horrible que es creer que merecemos algo, ¿no? Cuando hablamos de la gracia, hablamos de que todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Y cuando pensamos que merecemos algo, aunque sea poquito, acuérdate, no nomás hablamos de la salvación, sino de todo en general, ¿no? Cuando pensamos que merecemos la salud que tenemos, cuando pensamos que merecemos el trabajo que tenemos, estás desechando la gracia de Dios. Te estás olvidando que todo, absolutamente todo, es por gracia de Dios. Los hijos que tenemos, el techo que tenemos, el poquito dinero, mucho dinero, todo es por gracia. Nunca llegamos a merecer ni un poquito de Dios, ¿no? Todo es por gracia de Dios. Y ahí, con ese contexto, vamos a empezar hoy Gálatas 3. Vamos a leer, a ver si acabamos todo el 3. Empieza diciendo el 3:1. Acuérdate el contexto siempre de la carta. Dice el 3:1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, acuérdate del contexto, te decía. Ellos ya conocían el evangelio de verdad, y lo que hemos estado hablando, que todo es por gracia, y después se habían separado de la gracia y estaban cayendo en las obras. En este caso eran las obras de la ley, y pensaban que así iban a ser justificados, ¿no? Y cuando empezamos el libro de Gálatas, si te acuerdas, estamos hablando que era una iglesia recién formada, tenían bien poquito que habían sido formados y ya se habían separado. En 2 o 3 años ya habían dejado el evangelio de verdad y andaban siguiendo el evangelio de obras de ley. Dice en el 3:2, les dice Pablo: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, todos sabemos que cuando te conviertes, y ellos también, recibes el Espíritu Santo. Ellos ya se habían convertido y ya lo habían recibido. Por eso les está diciendo Pablo: a ver, ya recibieron el Espíritu. ¿Cuándo lo recibieron? ¿Cuando creyeron? ¿Cuando creyeron en Jesucristo? ¿O lo recibieron por obedecer la ley? Era lo que estaban haciendo los Gálatas, apartándose del evangelio de verdad. En el 3:3 les dice: tan necios sois,
Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, les repite ahí lo que dijo ahorita, o sea Dios, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Les pone el ejemplo de Abraham, les dice, a la hora que creyó a Dios, le fue contado por justicia. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la justificación? Es decir, a la hora que creyó Abraham, dice, fue declarado santo por Dios. Le fue contado por justicia, sin contar, es decir, Dios perdonando todo lo que había hecho antes. Antes Abraham fue salvo, solo por creer. Dice en el 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, todas las naciones iban o íbamos a ser benditas solamente por la fe, solamente por creer. Sigue diciendo, la salvación es solamente por la fe, solamente por creer, nada más, es por gracia, no por obras, como leímos allá en Efesios 2:8, ¿te acuerdas? No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Esto, si te fijas aquí en el 7, lo que le está diciendo, más bien la Biblia nos está diciendo, explicando algo que le dijo Dios a Abraham en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto de pasadita, ¿te acuerdas cuando hablamos que por eso es mejor cuando empezamos a leer la Biblia, leer el Nuevo Testamento? Porque hay cosas, por ejemplo aquí nos está explicando lo que significa algo que le dijeron a Abraham allá en Génesis, ¿no? Que si tú lo lees igual puedes entender varias cosas distintas, pero aquí en el Nuevo Testamento te está diciendo lo que significa lo que le dijo a Abraham cuando le dijo que todas las naciones serán benditas por fe. Y después dice, todos somos hijos de Abraham, los que son de la fe somos hijos de Abraham. La ley viene hasta después de Abraham, más adelante. Dice en el 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y después dice, empieza ahí, bueno, esos son los de la fe y los de la ley. Dice en el 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Está hablando de los que dependen de las obras de la ley, hablando para salvación, ¿no? Esto aún aplica para nosotros y es de lo que hablábamos ahorita de la gracia. Esto es simplemente de lo que crees en tu corazón. Cuando tú empiezas a creer que según hagas más obras es para ganarte la salvación, estás dependiendo de las obras de la ley. Y dice, y caes bajo maldición, ¿no? Porque la ley, si quieres depender de la ley, acuérdate que la Biblia dice, bueno, pues está bien, pero hay que cumplirla toda. Entonces, por eso dice, por eso caes en maldición. ¿Por qué? Pues porque es imposible cumplirla toda, ¿no? Es imposible, pero tristemente y tontamente a veces caemos en ese error, ¿no? Queremos empezarnos a ganar las cosas de Dios con nuestros actos, ¿no? Acuérdate que las obras, los actos, todos hay que hacerlos, ¿no? Pero, por eso te digo, aquí no es algo tangible. Aquí es algo del corazón, ¿no? Oye, todos es más, en un mismo grupo, no sé, el domingo que andamos juntos en algún lado, podemos ir 10 personas al hospital un día juntos, ¿no? Y 5 tener la idea correcta y 5 tener la idea incorrecta. Y andamos juntos y andamos haciendo lo mismo,
¿no? Pero 5 pueden estar yendo por la motivación correcta, que es porque Dios ya me salvó y yo lo sirvo, pase lo que... Y los otros pueden andar queriendo ganar el favor de Dios, ¿va? Es que yo necesito esto y déjame voy al hospital para que me lo dé o para ser salvo. Entonces, si te fijas, son 10 personas yendo al mismo lugar, 10 personas haciendo lo mismo exactamente, pero lo que hace es la motivación errónea o correcta, ¿no? Aquí es donde entramos en lo que está diciendo o no entramos en lo que está diciendo. O sea, ahí dice los que dependen de las obras de la ley. Eso cada quien sabe en su interior cómo lo está manejando y qué es lo que está creyendo. Los que dependen de las obras de la ley están en maldición. No, porque la ley no se trata de a ver quién se equivoca menos. Dice ahí adelantito, están bajo maldición porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Es decir, está correcto, o sea, dice el que quiere ganarse las cosas de Dios, incluso la salvación por obras, dice, está correcto que le puede echar para adelante, ¿verdad? Pero tiene que cumplirlas todas, ¿verdad? Aquí no es de que, o sea, Dios no va a escoger, bueno, a ver quién obedeció más y quién obedeció menos, ¿no? Si el que quiere justificarse por la ley, tiene que obedecer la ley completa, ¿no? Lo mismo dice, si te acuerdas, en Santiago 2:10, dice algo parecido. Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Ese es el problema de querer justificarnos por obras, de querer justificarnos obedeciendo los mandamientos, de querer justificarnos obedeciendo la ley. Pero te digo, no debemos de equivocarnos, es decir, bueno, entonces es un error obedecer los mandamientos. No, o sea, los tienes que obedecer, pero saber también la motivación correcta y por qué los tenemos que obedecer, ¿no? No eres salvo por obedecer todos los mandamientos. No eres salvo por obedecer la ley de Dios. Otra vez porque tendrías que ser perfecto, exactamente. Cuando hablamos de esto, no sé si te acuerdas. Oye, ¿qué es ser perfecto? Ni siquiera es que tú le digas a Dios, ok Dios, ya me arrepiento. De aquí en adelante no voy a fallar nunca. Y aunque lo hicieras, ni aún así, porque Dios dice, bueno, pero ¿y los que hiciste para atrás qué? ¿Esos qué? O sea, para justificarse por la ley tienes que nacer y jamás pecar. De ahí hasta que te mueras, jamás pecar. Por eso dice, el que quiere hacerlo, pues, vamos, por eso dice, caes en maldición, no es posible. Es imposible hacerlo. Tú mismo te colocas bajo maldición. Dice Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. O sea, esto es evidente que por la ley nadie puede ser salvo. Dice, porque la misma palabra dice, el justo por la fe vivirá. Y si te fijas también de esto ya hemos hablado. Dice, el justo por la fe vivirá. Y nosotros decimos, ok, hoy eso es para nosotros. No, esto es desde Génesis. Desde Génesis. Ahorita lo que vimos, el ejemplo de Abraham. Abraham fue justificado por fe. Es decir, a veces tenemos el error de que hoy en el Antiguo Testamento eran salvos por obedecer la ley y en el Nuevo ya no, ya somos salvos por creer en Jesucristo. No, desde Génesis 1, toda persona que ha nacido y que ha ido al cielo es porque creyó, es por fe, nunca ha sido por obedecer los mandamientos porque nadie ha podido. O sea, tú ves a los héroes de la fe, a los personajes de la Biblia. Todos tuvieron pecado. Abraham, la Biblia dice de Abraham que fue idólatra. Y no solo eso, si te acuerdas cuando él entraba con su esposa y como era bonita, le decía, ¿sabes qué? Aquí vamos a decir que somos hermanos, ¿no? Pues eso es pecado, ¿no? Después, aunque Dios perdonó a Noé, ¿te acuerdas cuando mandó el diluvio? La Biblia narra que tan pronto bajó del arca, sí, lo primero que hizo fue hacerle altar al Señor y adorarlo. Y lo segundo que hizo fue ponerse una borrachera, que después las hijas de Noé tuvieron relaciones con él. Y tú ves por toda la Biblia, hemos visto el pecado de David, que adulteró, que fue asesino, todos.
Todos fueron pecadores, todos han sido pecadores. Y sin embargo muchos de ellos están en el cielo. Los que vienen en la Biblia, la mayoría están en el cielo. Oye, ¿por qué? No guardaron toda la ley. Porque es imposible guardarla, ¿no? Ellos fueron al cielo igual por creer nada más, por fe. Es lo que nos dijo Gálatas aquí de Abraham. Él creyó y le fue contado por justicia. Entonces lo que dice en el 3:11 es evidente que nadie se justifica por fe. Porque la palabra dice, el justo por la fe vivirá. Y esto te digo, está desde el Antiguo Testamento, que el justo por la fe vivirá. Dice el 12, y la ley no es de fe, sino que la ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces es imposible hacerlo. Dice en el 13, y Cristo, pero fíjate lo que dice, la ley dice esto, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es decir, el que quiera ir al cielo por obedecer la ley, claro, haz toda la ley y vas al cielo. Pero dice, eso es lo que vimos ahorita, es una maldición, porque nadie puede hacerlo. Y luego le dice el 13, bueno, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Oye, ¿cómo fue hecho maldición? Pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y eso es lo que recibimos nosotros, la promesa del Espíritu. Y dice, lo recibimos cuando creímos en Jesús. Y es lo que les está diciendo a ellos. Si te acuerdas cómo empezamos, les dijo, oye, a ver, ¿recibiste el Espíritu? ¿Cuándo lo recibiste? ¿Cuando creíste o cuando estabas obedeciendo la ley? Pues cuando creímos, o sea, no les está diciendo, deja de querer justificarte por la ley. Vimos en el 3:14 que dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Dice Pablo, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Es decir, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Si te fijas, otra vez les está explicando y nos está explicando algo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando tú vas al Antiguo y lees esto, de que a su simiente fue hecha la promesa. Digo, yo creo que muy probablemente cuando eres nuevo en la Biblia ni sabrías de qué está hablando, ¿no? Pero sin embargo, otra vez, si empiezas por el Nuevo Testamento y luego vas al Antiguo, cuando veas este pasaje en el Antiguo y veas que a Abraham, a su simiente fue hecha la promesa, ya sabrías que está hablando de Jesucristo, ¿no? Otra vez, para eso hay que grabárnoslo, cuando a lo mejor no para nosotros, ¿no? Yo creo que todos hemos leído la Biblia, pero cuando le aconsejas a alguien cómo leer la Biblia o por dónde empezar, acuérdate que cuando hay alguien nuevo, hay que empezar por el Nuevo Testamento, hay que empezar por el libro de Mateo, y luego ya de ahí te vas, cuando acabas hasta Apocalipsis, te regresas a Génesis, ¿no? Porque muchas cosas son como esta, ¿no? Te digo, si ves el Antiguo y lees esto, ni sabrías de qué está hablando, ¿no? Pero ya cuando ya pasaste por aquí, ya sabes de qué está hablando el Antiguo Testamento. Dice el 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, o sea, el que está hablando del que fue dado a Abraham, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, es decir, no desapareció aquella promesa por la ley de Moisés. Lo que está diciendo, la promesa del Espíritu Santo no fue dada cuando vino la ley de Moisés, sino fue dada desde Abraham, es lo que está diciendo aquí. Entonces, a nadie se le dijo, cumple la ley de Moisés y te va a dar el Espíritu Santo. No, se le prometió desde Abraham, cree y se te dará la promesa. Entonces está diciendo para que no te confundas, ¿no?
La promesa fue antes de la ley, ¿no? La herencia fue anunciada antes de la ley. Es lo que les está diciendo Pablo. La ley, prácticamente lo que les dice Pablo, y ahorita va a decirlo más, es: no te confundas, la ley fue para otra cosa. Eso es lo que quieren explicarles Pablo, y yo creo que hasta se desespera, ¿no? De hecho, ahí en el 3:19 es donde viene la pregunta, y que ahí vamos a detenernos un poquito hoy. Dice en Gálatas 3:19: y entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo lo que está cansándose de explicarles es: la ley no es para ser salvo, la ley no es para que vayas al cielo, la ley no es para que recibas el Espíritu Santo, la ley está cansándose, y llega la parte importante. Bueno, entonces ¿para qué sirve la ley? Y es lo que va a explicarles ahora Pablo, ¿no? O sea, ya te estoy diciendo que no es para eso. Te equivocaste. De hecho, lo que después les dice Jesús también cuando viene a los judíos es: te equivocaste. O sea, al cielo no se llega obedeciendo toda la ley. No era la intención de Dios jamás. Cuando hemos hablado de esto, ¿te acuerdas que no es nomás de que no es para nosotros? No, desde Génesis nunca pensó el Señor en la ley para que alguien llegara al cielo. Entonces Pablo dice, aquí mismo dice: bueno, entonces ¿para qué? ¿Para qué es la ley? Y lo primero que dice es: fue añadida a causa de las transgresiones. Y fíjate otra cosa que dice también: hasta que viniese la simiente. Otra vez la simiente de la que estamos hablando, de Jesús, ¿no? Es decir, la ley de Moisés iba a ser nada más hasta que viniese Jesucristo. Pero lo primero que dice: ¿para qué fue la ley de Moisés? La dio a causa de las transgresiones. ¿Qué quiere decir? De esto ya hemos hablado, yo creo que algunas veces, ¿no? Todos sabemos cómo se formó, por ejemplo, el pueblo de Dios. Todos hemos leído la Biblia. Prácticamente el pueblo de Dios pues empieza ahí en la promesa hecha a Abraham. Pero el pueblo de Dios nació en Egipto, ya como un pueblo grande. Ahí en Egipto es donde se multiplica el pueblo de Dios. Pero ¿qué hacía el pueblo de Dios en Egipto? Pues tenían que obedecer las leyes de Egipto. Vivían bajo las leyes de Egipto. De hecho, fueron esclavizados y maltratados ahí en Egipto. Si te acuerdas otra vez la historia, cómo Dios los saca de ahí con poder, con señales. ¿Te acuerdas las 10 plagas? Y los sacó de ahí para llevarlos a lo que llama la tierra prometida. La tierra que les prometió, lo que hablamos, la tierra que le prometió desde Abraham. A él es el que le hizo la promesa. Y ahí es donde se ve claro esto. Si vas leyendo la Biblia así, como antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, es cuando el Señor les da leyes. Ahí vimos, oye, ¿por qué? Pues porque todo pueblo necesita leyes. O sea, imagínate que empezara el pueblo de Dios sin ninguna ley. El desorden que hubiera sido eso, ¿no? No nomás ahí, o sea, en cualquier lado. Por ejemplo, aquí mismo en una ciudad, si no hubiera leyes de tránsito, pues nadie dejara pasar a nadie, ¿no? Habría muchos puros choques todas las esquinas, ¿no? Es lo mismo. Imagínate un pueblo sin leyes de que, oye, a un hombre que le guste una niña de 14 años, va y la agarra para él. ¿Y quién le puede decir, oye, es malo? Pues ¿cómo vas a saber lo que es bueno y lo que es malo si no hay ley? ¿No? Es decir, la ley se dio para eso, para que sepamos lo que es bueno y lo que es malo, lo que está permitido y lo que está prohibido. Si no hubiese ley, desde aquí, desde el pueblo de Dios, imagínate a alguien que te hiciera mala cara y tú pues lo matas y ya, se acabó. Oiga, es malo. ¿Y cómo iban a saber qué es malo y qué es bueno si no hay ley? Es decir, para eso se da la ley al pueblo de Dios. Todos los pueblos tienen sus leyes. Egipto tenía sus leyes. El pueblo de Dios también tiene que tener sus leyes. Entonces, eso es lo primero que dice. Oye, la ley, lo primero que dice Pablo, acuérdate que les está explicando, ya se cansó de decir, la ley no es para ir al cielo, la ley no es para recibir el Espíritu, la ley no es para ser salvo. Bueno, entonces, ¿para qué es? Lo primero es, pues para esto, primero era para que hubiese un orden, para que sepamos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué dice, hermanita?
ese es el propósito principal de la ley. Digo, el primero fue así. Dice, lo que dice Pablo es, lo primero de la ley fue para dar simplemente orden, ¿no? Para que nadie, no puedan hacer cada quien lo que se le antoje, ¿no? Y si te fijas, eso es natural, ¿no? Hoy mismo en Monterrey hay leyes, en México hay leyes, en todos los países hay leyes. Eso es natural, tiene que haber leyes. Después dice ahí en Gálatas 3:21, dice, entonces la ley es contraria a las promesas. En ninguna manera. Lo que dice Pablo, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo, dice ahí, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, le repite Pablo, lo que estoy diciendo es que la ley no puede salvar. Es decir, si la ley dada pudiera verificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Cuando terminamos el 2, ahí decía, si la salvación fuera por la ley, pues por demás murió Cristo. Y en Gálatas 3:22 dice, más la escritura, pero fíjate cómo le cambia el nombre y sigue hablando de la ley, pero le dice más la escritura, porque así se le conoce también a la escritura, a la Biblia, es la ley de Dios. Y es lo que decía la hermana, dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y ese es el segundo, pero el más importante propósito de la ley, de la escritura. Encerrar todo bajo pecado. Ese es el propósito primordial de la ley de Dios. Acuérdate cuando hablamos, la ley de Dios hasta Cristo fue la ley de Moisés, y después de Cristo tenemos una nueva ley, que es la ley de Cristo. Pero eso es lo que leyó ahorita la hermana María de los Ángeles en Romanos 5:20. Si quieres lo tiene ahí, hermana. Nos lo vuelve a leer. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reina, la gracia. Sí, está bien, se introdujo para que abundase el pecado, para que todos vieran el pecado. En Romanos 3:20, de hecho, ahí atrásito de Romanos, acuérdate también cuando empezamos Gálatas, ¿te acuerdas? Y yo creo que todas las semanas se ha ido pasando lo mismo. Que decimos que Gálatas es muy parecido a Romanos, se complementan, se parecen mucho, hablan muy parecido los dos. Digo, y hablan parecido, pues el autor es el mismo. Pero en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Lo que estamos hablando, no se puede, y aparte ni fue hecha para eso, ¿no? Y sigue diciendo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso fue puesta la ley, para eso la estableció Dios, para que sepamos lo que es pecado. Ese es el principal propósito de la ley. Y otra vez estamos hablando tanto de la antigua como de la nueva. La ley de Dios solo tiene una intención: encerrar todo bajo pecado. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, cuando está la ley de Moisés, cuando está Cristo caminando en la tierra, si te acuerdas, lo principal con lo que batalló era que los fariseos y los judíos se sentían justos. Sentirse justos es que creían que ellos obedecían la ley. Si te acuerdas, es lo principal que confrontó al joven rico. ¿Te acuerdas cuando el joven rico, creo que es Lucas 19, 18 debe de ser? No es Lucas. Ahí sí, alguien me ayuda con el verso, porfa. Lucas 16, 19. Gracias, hermano.
No, tampoco esa es la del joven rico. Ahorita nada más les... ok, es el 18. Si te acuerdas, en el 18-19 de Lucas, de hecho le dice el joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo en el 18-20, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, él está diciendo que él es justo, que él es bueno, que él es santo. Y lo que hace Jesús, dice en el 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Si te fijas, ese es un mandamiento de ahora de la ley de Cristo. Pero ¿qué está haciendo Jesús cuando vino a la tierra y cuando confrontaba a los fariseos? Le está diciendo, yo les di una ley para encerrarlos bajo pecado, y estos creen que ya se salieron, estos creen que ya soy justo. Y lo que hizo el Señor es, volvió a dar otros mandamientos y los volvió a encerrar en pecado, ¿no? O sea, los volvió a dejar encerrados. El joven rico dijo, a eso yo ya lo cumplo. Y no es que se salió, hermano, porque en realidad no los cumplía, ¿no? Pero él en su interior creía que los cumplía. Y Jesús dijo, pues esto es, nomás le dio otro mandamiento más grande y lo volvió a encerrar en pecado, volvió a quedar encerrado en pecado. Eso es lo que hizo Cristo cuando vino a la tierra. ¿Para qué es la ley? Para encerrarlo en pecado. Pero te digo, los fariseos creían que ya se habían, no, pues eso ya era... O sea, eso yo ya lo cumplo, dijo el joven rico. Y dijo Jesús, bueno, te falta este. Y lo volvió a dejar encerrado en pecado. Es lo mismo que pasó en el Sermón del Monte. Si te acuerdas, otra vez a los mismos que decían, oye, esa ley, pues, o sea, yo ya, todos ya, ¿no? El Sermón del Monte en realidad encerró a ellos y nos encerró a todos bajo pecado, ¿no? Cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarás. El Sermón del Monte está en Mateo 5. En el 5:21 dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ellos decían, sí, claro, todos lo oímos, y nadie hemos matado. Y eso, nosotros mismos hoy podemos, claro, ¿quién ha matado a una persona de los que estamos aquí? Nadie, ¿verdad? Entonces es como que estamos fuera de eso, o sea, ya lo libramos nosotros, ¿no? Aún nosotros mismos, no hablando nomás de los fariseos y de los judíos. Pero luego Jesús dice, pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al invierno de fuego. Te digo, esto ya no es nomás para ellos, a nosotros mismos. Decimos, oye, ¿es pecado matar? Sí, claro, yo ese mandamiento lo cumplo. Pero luego a nosotros mismos Jesús nos dice, bueno, pero el que le dijo necio y se peleó con alguien, es como si lo hubiera matado. Y ya dice, otra vez, nos encierra bajo pecado, a nosotros mismos. Yo he matado a mi esposa más de 1000 veces, de acuerdo a este mandamiento, ¿no? Entonces, pero te fijas, ¿para qué lo hizo? Para ellos, o sea, ellos decían, no, pues yo ya la cumplo. Y nomás se los hizo más grandes. Dijo, y estás otra vez bajo pecado. Hizo la ley más grande, hizo los mandamientos más grandes y los volvió a encerrar bajo pecado. Todo Mateo 5 de eso ahí habla. ¿Te acuerdas? En el 5:27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y todos decimos, pues claro, o sea, yo no he engañado nunca jamás a mi esposa ni la engañaré. Sino más que dice en el 5:28, pero ahora yo te digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y otra vez quedaron ellos encerrados en pecado, y nosotros quedamos encerrados en pecado. Yo no nomás he matado a mi esposa 1000 veces, yo la engaño todos los días, de acuerdo a este mandamiento. Y volvemos a ser encerrados en pecado. Pero esa es la intención de la ley,
ser encerrados en pecado. ¿Te das cuenta? O sea, oye, la ley no fue hecha para que llegaras al cielo. La ley lo que quiere es encerrarte en pecado. Oíste que fue dicho, dice en el 5:43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y yo digo, para eso me sale súper bien, ¿no? A mis enemigos los aborrezco siempre, ¿no? Pero y luego dice Jesús, pero ahora, este es el nuevo mandamiento, tienes que amar a tus enemigos, bendecir al que te maldice y hacer bien a los que te aborrecen y orar por los que te ultrajan. ¿Te das cuenta? Lo único que está haciendo es, a ellos les hizo más grande la ley y a nosotros de pasadita también nos encerró bajo pecado. ¿Para qué? Para que todos te des cuenta lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice Romanos 3:23. Entonces, es lo que quiere el Señor y Pablo explicarle a los Gálatas. Otra vez, si vas a Romanos 7:7. Otra vez respondiendo a la pregunta que Pablo mismo hizo. Entonces, ¿para qué es la ley? Romanos 7:7 dice Pablo, yo no conocí, se pone él de ejemplo. Dice, por ejemplo, en mi caso, yo no conocí el pecado, sino por la ley, ¿no? Porque no conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás, ¿no? O sea, gracias a la ley, él vio que tenía pecado. Lo que está diciendo Pablo es, yo no me hubiera sentido pecador, si no es gracias a la ley. Si no es gracias a la ley, no vería su pecado. Entonces yo no sé si veas, la conclusión es, la ley no salva. La ley no salva. Y ahorita como la usó como sinónimo con la escritura, otra vez es lo mismo. La escritura no salva. La escritura no salva. La escritura en sí no salva. ¿Qué hace la escritura? ¿Qué hace la ley? Lo que quiere hacer, para lo que la ideó Dios es para mostrarte que necesitas salvación. Esa es la intención de la ley, esa es la intención de la escritura para ponerlo en nuestros tiempos. Esta es la principal intención de la Biblia para nosotros. Mostrarnos que necesitamos salvación. Es decir, la Biblia, la ley, la escritura, lo que hace es, el propósito de Dios es hacernos que busquemos un Salvador. Esa es la intención. Si lo traemos, te digo, a nuestros tiempos, no solo a nuestros tiempos, a nuestras vidas, eso debe de haber pasado en todos los que hoy somos cristianos, en todos los que hoy estamos aquí, debe de haber pasado un día. Si te fijas cómo andábamos antes, todo lo que está describiendo Pablo, antes andábamos en pecado. Pero eso no es lo importante. Yo creo que todos, lo que pensábamos de nosotros mismos, aun cuando andábamos en pecado y aun cuando éramos del mundo, pensábamos que éramos buenos. Increíblemente, ¿no? Tú ves al mundo hoy y a veces lo podemos juzgar, ¿no? Pero es lo que hacíamos nosotros. Tú puedes, siempre yo digo, hoy vas a una cantina y le preguntas a un borrachito, ¿a dónde cree que va a ir? Y dice, voy a ir al cielo. Oye, pero estás tomando. Sí, pero no le hago mal a nadie. Pero te digo, así nos sentíamos todos. Tú puedes ir a cualquier lado, tú puedes ir a un lugar donde hay prostitutas y tú las ves salir de su trabajo y se vuelven a colgar su escapulario o su rosario. Y ella, oye, pero estás haciéndolo mal. No, pero ese es un trabajo nada más. Es decir, no nada más ellos, hoy el mundo está así, pero nosotros fuimos de parte de eso. Nosotros pensábamos que éramos buenos, nosotros podíamos estar tomando un día, yo lo hacía todos los domingos, yo tomaba el sábado hasta cansarme
Y el domingo iba a la iglesia católica y yo decía, pues ya, o sea, ahí está, ¿no? Ya, ayer tomé, pero hoy vine y ahí quedamos tablas, ¿no? Tengo que ir al cielo, ¿no? Te digo, yo creo ya te he platicado bastante de lo que hacía yo antes, pero ese era el común denominador de todos. Tiene que haber sido que hacíamos lo malo, pero no sentíamos que era malo. O sea, creíamos que era bueno, ¿verdad? Y si nos preguntaba alguien, decíamos que íbamos al cielo. Íbamos al cielo, todos creíamos que íbamos al cielo. Y nos creíamos buenos, y nos creíamos super santos, y nos creíamos... No, yo creía que era el mejor marido del mundo. Yo decía, mi esposa no me merece, ¿no? Y así andábamos antes, la verdad. Yo pensaba de mis papás y digo, oye, se sacaron la lotería con el hijo que les tocó, ¿no? Pero es que en realidad te digo, yo creo que así pensábamos todos, ¿no? O sea, somos súper buenos, oye, trabajo bastante, oye, sí tomas, sí, pero pues no le hago daño a nadie. Es más, hoy pensábamos, pues una cervecita incluso porque trabajé bastante, porque me la merezco, me la acabo de ganar. Y luego lo que nos pasaba era peor si te comparabas con tus amigos y decías, oye, pues yo de perdido le trabajo y tomo, pero le ayudo a mi casa, le doy dinero a mi mamá. Y luego veías tú a tus amigos y decías, oye, uno era drogadicto y otro era ladrón. Y, no, pues en realidad voy al cielo, ¿no? Porque te comparabas con quien no te debes de comparar. Pero lo que está diciendo Pablo, ok, ese es tu estándar, ¿va? Pero cuando tomé la Biblia por primera vez, cuando leí la Biblia, me di cuenta de algo que te digo, nos tiene que haber pasado a todos. Para nuestro estándar éramos muy buenos, a lo mejor para el estándar del mundo, pues éramos también buenos, ¿no? Pero no para lo que Dios pide, ¿verdad? Entonces es lo que está diciendo Pablo. En la Biblia lo que nos pasó, lo que descubrimos, es eso, que Dios no está de acuerdo con lo que tú piensas. Tú decías, yo soy súper bueno. Y Dios dice, yo no estoy buscando buenos. Dios, cuando vas a la Biblia, ves que dice que Dios nos quiere santos, ¿no? Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Biblia, sed santo porque yo soy santo. Ahorita en Mateo 5, ¿sabes cómo termina el sermón ahí en Mateo 5? Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces ahí es donde... Pero eso tú no lo ves, ¿hasta cuándo? Hasta que lees la ley, ¿verdad? Es decir, es lo que quiere hacer la ley. Que veas que lo que tú veías como bueno, para Dios no es bueno. Sí. Entonces lo que tiene que haber pasado, la primera vez que todos leímos la palabra de Dios es eso. Ir viendo que lo que nosotros creíamos que era bueno, pues no servía para nada. No, se queda no más corto, lejos de lo que Dios demanda. No nada más lejos, cuando lees cosas como el que ama las cosas del mundo es enemigo de Dios, te das cuenta que has sido, no sé a qué edad te convertiste, pero por 20, 30, 40 años enemigo de Dios, ¿no? Eso es lo que hace la ley. Para eso fue puesta nada más, ¿no? Pero eso es lo que hace, te digo, para nosotros hoy, eso es lo que hace la Biblia. Esa es la intención del Señor al dejarnos su palabra. Hermano, Mande, hermano. cuando la Biblia dice que ser perfecto como lo fue vuestro Padre, ¿a qué se refiere ser perfecto? Ser santo, ¿Y a qué se refiere ser santo? sin pecado. ¿Y hay un humano sin pecado? Sí, sí, acuérdate cómo se borra el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es de lo que estamos hablando. Somos salvos por Cristo. No quiere decir que no pecamos. Pero cuando tú entras a tu cuarto, esto es grande. Cuando tú entras a tu cuarto y te arrepientes, yo siempre lo que les digo es, abres la puerta, hermano, y sale un santo. Es lo que dice la Biblia. Sale un hombre sin pecado. Le digo, el problema es que cuando bajas la escalera y le gritas a tu esposa, ya volviste a pecar, ¿no? Amén. Esa es la vida del cristiano, ¿verdad? Sí se puede ser santo, ¿no?
Sí, y lo que empezó ahí diciendo, hermanos, por lo tanto gemimos, o sea, nos desesperamos. La marca, por ejemplo, lo que hablaba ahorita con el hermano es claro que podemos ser santos, porque vamos y nos arrepentimos y nos vuelve a perdonar. Pero bajamos y volvemos a pecar, y ahí es donde entra la desesperación. Dice ahí, gemimos porque ya quisiéramos estar con el Señor, porque ya no queremos pecar. Es lo que dice Pablo en Romanos 7. Creo. Dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Es decir, los cristianos no son los que, como dijimos ahorita, pues entonces otra vez soy santo, voy y me arrepiento, y siempre soy santo. No, el cristiano sabe que así se es santo porque el Señor lo perdona. Pero cuando baja y vuelve a pecar, se desespera consigo mismo, se enoja consigo mismo. ¿Cómo me acaba de perdonar? Me acaba de hacer santo y bajé y otra vez pequé. O sea, se desespera el cristiano, no está conforme con eso. Es decir, el cristiano jamás se acostumbrará bueno, que al cabo me perdona. Nunca en la vida. Un cristiano verdadero, nunca en la vida. Pero cada vez que se arrepiente, claro que el Señor lo perdona. Pero el cristiano nunca se acostumbra a eso. Así es. ¿Qué versículo leí, hermano? Segunda del 2 al 10. Mándalo. Le comentaba yo a mi hija que no sé, hay ciertos pecados que es como un círculo vicioso porque la mente a veces no tenemos control de la mente, o sea, apenas nos hacen algo y ya pensaste, esta vieja me lo volvió a hacer o así. Entonces, no sé, yo siento como si fuera un círculo vicioso. Lo vuelves a hacer, vuelves a pedir perdón y en una parte de la Biblia dice que es como que si vuelves a pecar es como volver a crucificar. Sí, sí. Entonces, sí. Lo que pasa es que la Biblia dice que el Señor nos dio espíritu de dominio propio, tenemos que tener, pero de todos modos, a todos nos pasa, hermano, a todos nos pasa. Entonces, creo que la semana pasada hablábamos de esto, ¿no? La evidencia que no es un permiso para pecar, le digo, al contrario, lo tiene que seguir sintiendo el cristiano, lo que decíamos ahorita, la evidencia del que es cristiano de verdad es lo que siente cuando peca, aunque haya sido la 10,000ª vez que comete el mismo pecado. Al contrario, si es la 10,000ª, se tiene que sentir 10,000 veces peor que la segunda o la tercera, ¿no? O sea, claro que estamos llamados a vencer el pecado, ¿no? Pero le digo, lo que decía ahorita, el cristiano por nada del mundo se amolda al pecado. ¿Y eso qué es? Cada que peca, un cristiano de verdad se arrepiente de verdad, llora de verdad, se avergüenza de verdad. Es decir, nunca un cristiano puede tomar la palabra de Dios, como dijimos ahorita, pues que al cabo no pasa nada, subo y pido perdón y ya. Oye, volviste a hacer, y luego. O sea, el cristiano jamás deja de sentirse mal por un pecado. El día que uno ya no se sienta mal, y el día que uno ya no se sienta mal, pues quiere decir que el corazón se le está endureciendo, ¿no? Y en eso sí puede ser, por ejemplo, cuando uno comete tanto el mismo pecado, ahí el corazón se puede ir endureciendo con ese pecado, ¿no? Pero si no es el caso, no pasa nada. O sea, tenemos un Señor que perdona de aquí hasta que nos vayamos, ¿no? O sea, pero la prueba es esa, y siempre he dicho, es la que nosotros nos tenemos que aplicar a nosotros mismos. Nadie más la puede saber, ¿no? Oye, ¿cómo sé realmente que voy al cielo? ¿Cómo sé realmente que sí voy con Dios? ¿Cómo sé realmente que sí soy cristiano? Es lo que pasa adentro cuando pecas. Entonces, si usted se fija, yo no puedo saber lo que usted siente, ¿no? Pero usted sí. Yo puedo saber lo que yo siento y esa es mi evidencia para mí, ¿no? De ninguna manera me va a hacer conformarme de que, bueno, ya ahí la llevo despacito y todo, de ninguna manera. Lo que pasa con el cristiano siente esa desesperación, ¿verdad? De querer ser liberado del cuerpo,
del cuerpo de muerte, del cuerpo que está acostumbrado al pecado, ¿no? Pero esa desesperación yo creo que nos la vamos a llevar hasta la tumba. Aún puedas vencer algunos pecados, va a haber otros que no, que te van a llevar hasta el último día. Pero otra vez es lo que estamos viendo, gloria al Señor, que no somos justificados por la ley, por vencer todos los pecados, ¿no? Si se tratara de eso, pues estaríamos fritos, ¿no? No se trata de que tenemos que obedecer toda la ley, sino que Jesucristo murió por nosotros. Entonces, por eso obedecemos la ley, porque tenemos un Señor, tenemos un dueño que dio su sangre por nosotros. Entonces la ley se obedece por eso, en amor a Él, ¿no? Y cuando fallamos, nos avergonzamos porque Él dio la sangre por nosotros. Y vamos y nos tiramos a sus pies de rodillas y lloramos y todo. Pero, gloria al Señor, que no necesitamos cumplirla toda para ser justificados. Fuimos justificados. Oye, fallaste en chorro de pecados. Sí, ¿qué merece ese pecado? Pues castigo. ¿Y quién pagó por nosotros? Pues ya fue pagado. Ya fue pagado. Pero te digo, es una línea. Es una línea súper delgada. Y yo creo que es lo que más le ha hecho daño al cristianismo, ¿no? Es una línea súper delgada. Decir, bueno, si ya pagó, ¿ya qué, no? Y hoy la gente deja de sentirse mal por su pecado. Cuando tienes una relación correcta con Jesucristo, ya pagó por mí y por eso debo ser santo. Ser santo porque Él es santo, ¿no? Pero cuando fallo, hay perdón en Jesucristo. Cuando fallo, Él pagó por ese pecado que yo falle. Aunque yo haya un pecado en 10 años en mi vida, Él ya lo pagó en la cruz. Pero te digo eso, no sé si lo entiendas, es una línea muy delgada el sentirse cómodo porque ya pagó, al sentirse avergonzado porque ya pagó, porque ya nos salvó, porque ya puso su espíritu en nosotros. Tendríamos que ser santos, ¿no? Entonces, eso nadie lo puede saber de otra persona, ¿no? Incluso podemos, lo que decíamos ahorita, podríamos estar 10 sirviendo, también podríamos estar 10 personas de rodillas pidiendo perdón y 5 ser sinceras y 5 no serlo, ¿verdad? Porque esto es de adentro y adentro nomás te conoces tú y Dios te conoce mejor que tú incluso, ¿verdad? Entonces eso es así. Por eso es tan difícil, digo no tan difícil, es imposible cuando alguien dice ya eres salvo. ¿De dónde lo sacó? Es imposible saberlo. Es imposible que el Papa diga, tú ya eres salvo, y que tu pastor diga, ya eres salvo. Es imposible, no lo sabe. No lo sabe porque puede, otra vez también, en la oración dichosa de fe, que no es correcta y lo que tú quieras, aún puede haber 10 personas haciendo la oración de fe y una sí estar verdaderamente arrepentida y una sí recibir salvación. Pero eso ¿quién lo va a saber? Pues nada más el Señor. Pero le digo, aún así con todo su error, puede alguien sí quebrantarse, hermano. Y puede alguien sí arrepentirse. Pero otra vez lo que decíamos ahorita, pero hay 10 ahí. Y los 10 están de rodillas, los 10 están orando y los 10 haciendo la misma oración. Oye, ¿cómo vas a saber quién? Eso nomás el Señor lo sabe, ¿verdad? No podemos declarar a nadie salvo, ¿verdad? Porque no nos corresponde a nosotros. Pero para eso es la ley, ¿no? Para los que, precisamente para la ley llega y al que el Señor decide, porque acuérdate que esto también es elección de Dios, lo hace buscar al Salvador, ¿verdad? Pero nadie va a buscar un Salvador sin antes haber pasado por la ley, ¿no? Si no completa, y otra vez acuérdate de lo que esto tiene que haber pasado en nuestras vidas. Si no la ley completa, si yo no sé cómo te convertiste, pero por lo regular cuando alguien le predica a alguien, le está mostrando que es pecador, ¿no? Y se arrepiente. ¿De qué? De los pecados que se acuerdan ese rato, 3, 4, 5, 10, de eso se arrepiente, ¿no? Pero tiene que, es como dice Romanos 10, dice, pero tiene que recibir la palabra, ¿no? Tiene que haber palabra, tiene que mediar palabra para que alguien
para que alguien se convierta. Dice ahí Pablo en Romanos 7 estábamos. En Romanos 7:9. Que te digo, es lo que nos pasó a nosotros. Dice Pablo en Romanos 7:9, yo sin ley vivía en un tiempo. Y es lo que vivíamos todos nosotros. Andábamos sin ley, o más bien bajo la ley que nosotros inventamos, ¿no? O sea, el que anda en el mundo inventa su propia ley. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. ¿En qué nos basaríamos? ¿Quién sabe, no? Pues el diablo nos engañaba. Pero es lo que dice Pablo, estábamos sin ley en un tiempo, pero después dice, pero venido el mandamiento. Es decir, cuando leí la palabra, cuando vi lo que Dios pide, el pecado revivió. Me sentí pecador, ¿no? Es lo que tiene que haber pasado en nuestra vida. Nos dimos cuenta que éramos pecadores, nos dimos cuenta que éramos sucios. Y prácticamente lo que dice la Biblia, lo que va a decir aquí Romanos 7 es, y morimos. Ahí es donde es cuando Jesús dice, es necesario nacer de nuevo, pero primero tienes que morir, y el que mata es la palabra de Dios, ¿no? El que quiere matarnos son los mandamientos de Dios, lo que quiere matarnos es la ley de Dios, quiere matar al viejo hombre para que el nuevo pueda nacer. Por eso los que pecaron no los quedamos sin la justicia de Dios. Sí, hermano, sí. Así es. O sea, Jesucristo pagó por nosotros, pero eso no nos libera del pecado, ¿verdad? No, claro que no. No, por eso le digo que la línea es bien delgada y a veces es difícil predicarla, porque pues igual la gente puede tomar, pero digo, eso va a pasar siempre, inevitablemente. El que conoce la gracia de Dios de verdad sabe lo que pasó en la cruz y sabe. El que no conoce la gracia de Dios tomará la gracia de Dios como permiso para seguir pecando, ¿no? Pero al final, pues el Señor mismo es el que los distingue, ¿no? El Señor es el que nos va a distinguir, ¿verdad? Quien recibió la palabra y la tomó correctamente, y habrá otra vez como los ejemplos que estamos poniendo, y sin ir más lejos podemos ponernos nosotros como ejemplo. Estamos predicando una misma palabra, hermana, y habrá 10 personas que la tomen correctamente y habrá otras 10 que la tomen incorrectamente, ¿verdad? ¿Y quién los va a distinguir? El Señor es el que los tiene que distinguir, ¿verdad? Él es el que escudriña los corazones, ¿verdad? Pero si seguimos con lo que dice Pablo, la ley es Dios lo que quiere hacer con su palabra es eso, matarnos, que nuestro viejo hombre muera. Tal vez no matarnos, es decir, la ley no mata, sino que te des cuenta que estás muerto, ¿verdad? Es decir, tú ya estabas muerto como quiera, y la ley lo que quiere mostrarte es tu estado, ¿verdad? Tu estado de putrefacción en el que estás, ¿no? Sin la ley no hay forma de saberlo, y la ley es para eso. Dicen, como para revelarnos exacto, en directo. así es. Romanos 7:10 dice Pablo, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, dice, a mí me resultó para muerte. Entonces el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Eso es lo que quiere hacer la ley. Dice en el 7:13, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, o sea, de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, que abunde el pecado, lo que leíamos ahorita en Romanos 5. La ley lo que hace es que sobreabunde el pecado, ¿verdad? Porque también dice ahí Romanos que donde sobreabunda el pecado es donde sobreabunda la gracia, ¿verdad?
es donde sobreabunda la gracia. Pero si te fijas, entonces donde empezamos, cuando Pablo dijo, entonces ¿para qué sirve la ley? Pues para esto, fue para que vieran su pecado. Es decir, no es que nos hizo pecar ni nada, sino que el pecado ya existía. La ley se da para que veas que es pecado, para que te des cuenta que eres pecador. La ley se da para que distingas lo que es pecado y lo que no es. Y te digo, la ley para nosotros, para no confundirnos, claro que Pablo está hablando de la ley de Moisés, pero para nosotros es la escritura de hoy. No, tiene la misma intención, ¿verdad? Mostrarnos el pecado. ¿Por qué? Porque acuérdate que hoy el Nuevo Testamento para nosotros contiene la ley de Cristo, que es la ley de nosotros. Oye, ¿qué intención tiene? Exactamente igual, mostrarnos el pecado, como vimos en Mateo 5. Decía, oye, no matarás. Ah, sí, no, pues nadie ha matado a nadie. Pero dice Jesús, pero cuando te enojaste con tu hermano, haz cuenta que lo mataste. Y ahí caímos, estamos adentro del pecado, ¿no? Vete por todo el Nuevo Testamento y estamos adentro de pecado, ¿no? Estamos encerrados en pecado. Jesucristo nos volvió a encerrar en pecado. Como dice Gálatas 3:22, la escritura encerró todo bajo pecado. Pero ahí mismo dice, ¿para qué? Parece malo, pero no, dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, gracias a que la escritura nos encierra en pecado, gracias a eso es que podemos recibir la promesa. Si no nos supiéramos pecadores, pues no anheláramos el Espíritu Santo. Si no nos sabemos pecadores, ¿quién va a buscar un Salvador? Si no sabes que vas al infierno, pues no corres peligro. ¿De qué quieres ser salvado? De nada. En el 3:24, y yo creo es de las mejores descripciones que da la palabra de Dios de la ley, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo, aunque ahí en Gálatas 4:2 da una pequeña definición de lo que es un ayo. Es como un tutor, como un cuidador. Un ayo en la antigüedad era un esclavo. Los que tenían poder, los que tenían dinero, contrataban una persona para cuidar a uno de sus hijos. Nada más. Y si había otro, le ponían otro ayo. Y él era el encargado de llevarlos a la escuela, de traerlos, de hacer la tarea con él, de dormirlos, de todo, hermano. Entonces, fíjate lo que está diciendo. La ley, la palabra de Dios para nosotros es eso. ¿Qué hace? Te va llevando a Cristo. Es un ayo, pero ¿para llevarte a dónde? A Cristo. Te quiere llevar a Cristo. La palabra de Dios es la que te quiere llevar a Cristo. Y esa es la ley para nosotros, es nuestro ayo. Quiere cuidarnos ¿de qué? Del pecado. Quiere guiarnos, quiere llevarnos ¿a dónde? A Cristo. La ley, como vimos ahorita, es la que nos lleva a Cristo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo nos lleva a Cristo? Pues como todo lo que hemos visto, mostrándonos el pecado. ¿Verdad? Esa es la tarea de la palabra de Dios, mostrarnos lo sucio que somos, mostrarnos que necesitamos un Salvador, mostrarnos que necesitamos perdón, ¿no? Hay muchos, lo que decía ahorita la hermana, la palabra de Dios, la ley más bien, en la palabra de Dios le ponen muchos nombres. Por ejemplo, uno es como luz, ¿no? La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Pues ¿qué nos hace? Pues imagínate, ir caminando en la oscuridad. Pues la palabra es tu luz, es la que te dice por dónde ir. También dice la Biblia, lo que decía ahorita, que es como un espejo. Pues claro, es como un espejo. Y tú mira, o sea, cuando veas esos ejemplos, tú miras sus ejemplos. Tú puedes andar todo chamagoso y no pasa nada. ¿Hasta qué? Hasta que te ves en el espejo y dices, mira, y andaba con una mancha aquí y otra acá, pues ya te limpias. Esa es la palabra de Dios. Es la que es nuestro espejo, es nuestra lámpara. Entonces, otra vez, no sé si veas el resumen, la ley en sí no salva. Nadie puede ser salvo por la ley. La ley y la palabra de Dios lo que hace
lo que tiene que hacer en nosotros es hambre de salvación, es llevarnos al que sí salva. La ley lo que quiere hacer es mostrarnos urgentemente que ocupamos un Salvador, ¿no? La ley tiene que hacernos que nos tiremos a los pies de Cristo. La ley no nos hace pecadores tampoco. O sea, la ley nos muestra que somos pecadores. La palabra de Dios nos muestra que estamos muertos, como decíamos ahorita. Entonces, en ese sentido es donde la ley nos mata, por decirlo de una forma. Que no nos mata, nomás nos está mostrando que ya estábamos muertos. La ley no te limpia, la ley no te lava, pero la ley te impulsa a buscar el agua. La ley te impulsa porque te muestra tu suciedad. Entonces, no sé si queda claro aquí la intención. Te digo, para nosotros no es nomás de la ley, no estamos hablando de la ley de Moisés, nosotros estamos hablando de la escritura completa. Esa es la intención, ¿verdad? Mostrarnos que necesitamos un Salvador. Aquí viene la otra parte, la que yo creo que la que es más para nosotros. La Biblia quiere hacer eso. La palabra de Dios quiere mostrarnos lo sucio que somos. La palabra de Dios quiere enseñarnos que tenemos pecado. Y a veces los cristianos pensamos, o lo que yo te platicaba ahorita, oye, es cierto, así pasó, ¿no? Conmigo. Y yo creo que ahorita que platicaba eso, oye, también pasó conmigo. Así pasó conmigo, ¿no? Con todos pasó igual. Para eso es la palabra de Dios, pero la pregunta es ¿cuántas veces?, ¿no? Y la respuesta es, como decía ahorita el hermano, esto es todos los días. O sea, la ley quiere mostrarte el pecado todos los días, porque todos los días tienes pecado y a veces como cristianos ya nos hacemos así. Oye, ya soy cristiano. Oye, eso que está diciendo, sí, yo ya lo viví hace 10 años. Ah, bueno, gloria al Señor, ya voy al cielo, ¿no? La ley quiere matarte y necesita mostrarte el pecado todos los días. Todos los días necesitas darte cuenta de eso. Lo que te decía, entonces, ¿cómo funciona? No es nada diferente a lo que hemos hablado. Si te fijas en el dibujito aquel de la pared, cuando hablamos que fuimos perseguidos por Dios y después un día nos alcanzó el Señor. Y cuando nos alcanzó el Señor es donde decimos, es cierto, así pasó en mi vida. O sea, me mostraron que era pecador. Y la ley me mostró que era pecador, o un hermano que me predicó, porque también Romanos dice, la fe viene por el oír, y ya me arrepentí, ¿no? Y ya conocí al Señor y gloria al Señor. Pero acuérdate que de ahí para adelante tenemos que ser santificados. Es decir, ¿cómo somos santificados? La misma palabra nos dice en Juan 17:17. Juan 17:17, yo creo que incluso ya lo conoces, dice, el Señor dice, santifícalos en tu verdad. Y después dice, tu palabra es verdad. De ahí, desde que conocimos al Señor, hasta que nos lleve el Señor con Él, necesitamos ir siendo santificados. Y tristemente hoy muchos cristianos nos quedamos de que ya tuvimos nuestro encuentro, ya me arrepentí, ya soy salvo. No, de ahí necesitas empezar a ser santificados. Entonces, si te fijas, hasta aquí todo lo que ha dicho Pablo, porque es lo que les quiere enseñar a los Gálatas, es la ley nos salva, la Biblia no te salva, ¿no? Fue puesta para esto, fue puesta para que buscaras al Salvador. Pero también, si te fijas, puede parecer una contradicción. Yo creo que lo has escuchado porque yo es lo que más predico. Porque la Biblia también lo enseña, pero no podemos ser salvos fuera de la Biblia. Necesitamos la palabra de Dios para ser salvo. Entonces aquí oye, está contradiciéndose. Pablo primero les quiere decir, oye, la ley nos salva, pero y luego también enseña el mismo Pablo, pero no puede ser salvo sin la palabra de Dios. No se está contradiciendo. Lo que pasa es que es el orden. Y nunca se nos debe de olvidar, el que salva es Jesucristo.
El que salva es Jesucristo. Pero no hay forma de ir a Jesucristo si no sabes tu pecado. No sé si se ve hasta atrás. Tú, para llegar a Jesucristo es arrepintiéndose, ¿no? ¿De qué te vas a arrepentir? Del pecado. ¿Y cómo vas a saber que tienes pecado? No hay otra forma de saberlo, hermano, más que con la palabra de Dios. Dice en Proverbios 28, hermano, en 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Sí, eso. Y es que la misma Biblia es lo que enseña. 28:9. La Biblia es lo que enseña. No hay salvación fuera de la palabra de Dios. Pero ahí tú podrías decir, oye, entonces está contradiciendo a Pablo. No, está exactamente enseñando. O sea, claro, nunca debemos olvidarnos. A veces puedes escuchar de alguien, oye, el arrepentimiento salva. Y no es erróneo porque te arrepientes y eres salvo. Pero, ¿por qué? Porque te lleva a Jesús. Jesús es el que salva. Jesucristo es el que salva. Él es el que da salvación, ¿no? Pero no es incorrecto decir el arrepentimiento salva, porque cuando te arrepientes de verdad es cuando Jesucristo te salva, ¿no? Pero entonces es lo mismo que está diciendo Pablo. Pablo está empeñado en decirles, entiendan, la ley nos salva, la ley nos salva, la ley no fue para eso, la ley. Pero al final, el mismo Pablo dice en otro libro, que necesitamos la palabra de Dios para ser salvo. No está contradiciéndose, está mostrándote el camino. Te digo, para ser salvos por Jesús tienes que arrepentirte. Para arrepentirte, pues ¿de qué te vas a arrepentir? Tienes que conocer tu pecado. Y aquí es donde entra la palabra de Dios. No hay otra forma de saber lo que es pecado más que con la Biblia, ¿no? Fuera de la Biblia es lo que hablábamos ahorita, es hacerte tu propia ley. Es decir, para mí esto es bueno y para mí esto es malo. Ah, qué bueno para ti. Pero para saber lo que para Dios es bueno y malo, nada más es la palabra de Dios. Y más en los tiempos de hoy, ¿no? Que tú ves pastores o iglesias enseñando incluso pecados, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a una iglesia católica y dicen, esto no es malo, o sea, esto sí podemos adorar y todo. Una iglesia que se dice cristiana enseñando a pecar, porque es un pecado el que están enseñando. Entonces, no es ni una iglesia, no es ni un pastor, no es ni una persona. O sea, nada más hay una forma de saber lo que es pecado y es yendo a la palabra de Dios, ¿no? Iglesias cristianas, tú cuando dicen que cuando te enseñan a declarar y decretar, te están enseñando a pecar. Porque es un pecado, pero tú dices, pero es una iglesia cristiana, me lo enseñó un pastor cristiano y yo lo hago, y es pecado, es pecado. Hemos visto en Corintios 14 que dice que hablar en lenguas en un púlpito sin haber intérprete es pecado. Por el amor de Dios, y hay gente que lo practica y lo enseña. Pero por eso te digo, no es ni iglesia, no es ni pastor, no es nadie. El único que te dice lo que es pecado es la palabra de Dios. Entonces desde ahí nace, por eso la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta y convierte al alma. Está diciendo, la ley de Jehová te salva, y claro, pero no está contradiciéndose. Claro que sabemos que el que salva es Jesucristo, pero la ley es la que te lleva a Jesucristo. Primero de Timoteo nos habla sobre algo de la instrucción de Pablo a Timoteo. Ajá. Que le dice que él dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. O sea, para ser salvos está el conocimiento. Así es, no hay fuera de la palabra de Dios, o sea, es tú inventarte tu propio camino. O sea, es que yo considero esto, qué bueno, ¿verdad? Es que yo creo esto, felicidades, ¿no? Pero ese es tu propio camino. A lo mejor le atinas, ¿no? Pero pues es mucho riesgo. O sea, para caminar como Dios quiere, no se trata de iglesia, no se trata de pastor, es la palabra de Dios. Para caminar como Dios quiere. Todo lo de ahí, fuera de ahí, te estás arriesgando. Te estás arriesgando tú mismo. Primera de Juan 3:7 dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció
esa es la vida cristiana, o sea, tenemos que luchar contra el pecado. Pero de ahí nace toda confusión, hermano. O sea, a veces andamos luchando con cosas que ni son pecado, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no vamos a la palabra de Dios. O sea, ¿cuánta gente hoy, el domingo, algo así, platicábamos con una hermana y ella decía, yo no uso pantalón porque es vestimenta de hombre, ¿no? Y ella le decía, ¿y dónde dice, hermano? Pues es que acá dice que no usemos vestimenta de hombre, pero mi esposa creo que traía pantalón. Le digo, mire, el pantalón de ella y vea el mío, pues ese es un pantalón de mujer, ¿no? Y aparte, si nos ponemos muy estrictos, entonces a lo mejor esa es vestimenta de hombre porque Jesús traía vestido, ¿no? Entonces, pero andamos bien preocupados, ¿no? Por eso. Ahora en Navidad, pues otra vez, oye, ¿pondremos pino? ¿No ponemos pino? ¿Ponemos luces o no ponemos luces? Lucha contra el pecado. Déjate de cosas, ¿no? Entonces todo lo que la Biblia quiere que luchemos contra el pecado. De eso se trata la vida cristiana. Todas las demás cargas. Oye, decía Jesús mismo, decía de los fariseos, estos ponen cargas, tantas cargas en el pueblo, ni ellos mismos las llevan. La vida cristiana se trata de luchar contra el pecado. Y no hay otra forma de saber lo que es pecado más que yendo a la palabra de Dios. Y te digo, esto está por toda la Biblia. Jesús dijo en Juan 6:63, la palabra que les he hablado es espíritu y es vida. Pablo le dijo, ese era Juan 6:63. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿No? Lo que te quiero mostrar es, oye, pero entonces, pues Pablo está peleándoles, diciéndoles que la ley no salva, que la ley no salva. Y después hay versos que dicen que sí salva. O sea, lo que está diciendo Pablo es, no te salva obedecerla. Era lo que los Gálatas estaban confundidos. Es decir, hay dos caminos para ir al cielo. Uno es Jesucristo y sí, efectivamente el otro es obedecer toda la ley. Pero no se trata de a los 20 años. Esto es desde el año 0 hasta el 100. No, pues ya nomás nos queda el ir a Jesucristo. Pero ¿cómo el camino que inventó el Señor para que la gente fuera a Jesucristo es mediante la ley? Para que la ley te muestre el pecado, que la ley te muestre que necesitas a Cristo, que la ley te muestre que necesitas un Salvador, ¿no? Ahora, para nosotros los que ya somos cristianos es, ok, esto que una vez en mi vida ya pasó, no, esto es todos los días. Esto es todos los días, todos los días. El resumen es, necesitamos de la Biblia. Aquí se supone que todos somos cristianos, ¿no? Si alguien no está leyendo la Biblia, no hay forma de ir al cielo. Aunque diga, oye, pero el que salva es Jesús. Sí, pero no hay forma de ir a Jesús sin leer la Biblia. Lo que pasa hoy en las iglesias, hermanos, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de gente hablando en lenguas, por decir, en un púlpito sin tener intérprete y no sentir que es pecado. ¿Por qué? Porque no has ido a la Biblia. Sin ir más lejos, o sea, yo creo que a todos nos pasó. ¿Sabes? Yo cuando me convertí en un hospital. Bueno, yo creo que les platiqué cuando hablamos de la gracia, que a partir de ahí, cuando el Señor me vuelve a mandar a un hospital, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pero ¿sabes lo que pasó? 2 años de mi vida, hermano. 2 años, simplemente fui religioso. Nunca falté a la iglesia. Jamás. Nevaba y yo llevaba mi huerco con 10 gorros, pero pues era la iglesia, tienes que ir. No, nos hizo el milagro, tenías que ir a la iglesia. 2 años. 2 años. Pero ¿sabes qué había en 2 años? Y aún que mi encuentro fue real con Jesús. 2 años, a mí me seguían gustando los carros, a mí me seguían gustando cosas del mundo, o sea, cosas materiales, ¿no? Hasta que tienes que ir si no vas a la palabra, hermano. Oye, yo ya tuve mi encuentro, ¿y quién puede decir que no es real? Pues claro que lo fue.
Sin embargo, si no dejas que la palabra haga lo que quiere hacer, frito estás. O sea, yo había tenido un encuentro con Jesús y a mí me seguía gustando la ropa buena y cambiar de carro y tener buenos muebles. ¿Y quién puede decir que no era cristiano? Necesitas, como dijo Pablo, si no vas a la Biblia, hermano, puedes haber tenido tu encuentro con Jesucristo y después en el camino te pierdes, ¿no? Si no vas a la Biblia, dijo Pablo, ¿yo cómo iba a saber que la codicia es pecado? ¿Cómo lo supo? Pues hasta que vi aquí que decía que no debes codiciar. ¿Cuánta gente hoy anda en las iglesias y igual aquí mismo? Si alguien no tiene un ministerio, escúchalo bien, estás en pecado. Estás en pecado. Porque se nos manda a trabajar para Dios. El que no tiene un ministerio está en pecado. La Biblia nos manda ir y predicar el evangelio. Tristemente, el que aquí no está saliendo a predicar el evangelio, estás en pecado, ¿no? ¿Y cuánta gente hoy se siente bien? Digo, ya ni hablemos de otras iglesias aquí mismo. Y no sabes qué es pecado, ¿por qué? Porque yo me convertí, tuve mi encuentro con Jesucristo y jamás vuelvo a abrir la Biblia. Hasta el domingo. Oye, ya si me pongo de a tiro muy apasionado por Jesús, pues el viernes también, ¿no? Entonces, estás en pecado. Y así te puedes ir para siempre. ¿Por qué? Porque si no la lees, hay tantísimas cosas que el Señor manda. Y el pecado es no hacer lo que el Señor manda. El pecado es violar un mandamiento de Dios, así de fácil. Si el Señor tiene un mandamiento aquí y yo no lo estoy haciendo, estoy en pecado. Oye, pero no lo leí. ¿Y lo que quieres que haga? Va a decir el Señor. ¿A poco no tenías la Biblia ahí? ¿No la llevabas todos los domingos a la iglesia? Así de riesgoso es esto. Lo que siempre hemos dicho. Y hoy la exhortación es otra vez entre hermanos. Tenemos que retomar la lectura de la Biblia. Yo no sé, se está acabando un año. Yo no sé cómo te fue este año, si leíste la Biblia o no. Está empezando otro, es buen tiempo para comenzar a leer la Biblia. Poner tu confianza en otra cosa es arriesgarte mucho. Acuérdate, cuando yo digo, ¿te acuerdas hoy en la iglesia, para acabar de leer la Biblia, te lleva 60 años, hombre, dándote un versículo? Bueno, esto no es fácil. Tú has visto cuánto tenemos. Yo creo que este año empezamos Lucas o algo así. ¿Y cuánto hemos avanzado? No se avanza tanto, ¿no? De un día por semana. Si tu confianza es, no, pero yo ahí me la voy a aventar. Estás poniendo tu confianza en algo muy frágil. Tú necesitas tener lectura de la Biblia en tu casa. Tú necesitas leer la Biblia en tu casa. El cristiano lee la Biblia todos los días. Absolutamente todos los días. Por el amor de Dios, no hay otra cosa más importante que hacer. ¿Qué te vas a poner a ver tele si no has leído la palabra de Dios? Y ahora compara el tiempo que ves televisión contra el tiempo que lees Biblia. Y yo no sé si creas que eso le agrada a Dios. A los jovencitos, los que pasan tiempo en Facebook, jovencitos o viejitos. Tú compara el tiempo que pasas en Facebook contra lo que lees de palabra de Dios. Y mira si tú crees que le gusta a Dios. Pero esto no es nomás de que le guste. Es tu vida la que está en juego. Así es. Entonces, sí, claro, o sea, el Señor dice, es para ustedes. Pero de ninguna manera vas a llegar y el Señor va a decir, hiciste este pecado. Ah, chis, ¿y eso dónde decía? En la Biblia, hijo. Ahí estaba. Ah, pero es que no me dijo el pastor y no me dijeron. Y luego, ¿qué quieres que haga? O sea, no sé si a veces te digo, nos imaginamos otro Dios. O sea, nos imaginamos como que, oye, no le dijeron, déjalo pasar, ¿no? Pero luego, ¿qué quieres que haga? Te digo que seremos juzgados más duramente cuando vemos a los Gálatas precisamente. Seremos más duros que ellos, porque ellos no tenían la Biblia. Después, nosotros podemos criticar al pueblo católico que pasó tantos años y les prohibieron la Biblia.
Nosotros vamos a ser juzgados más duramente que ellos, porque a ellos estaba prohibido, hermano, prohibido, y luego iban a misa y se las decían en otro idioma. Oye, imagínate cómo andaban. Nosotros, hermano, es nada más de, oye, no tengo, se me gastó, se me perdió. Va uno a la librería, compra otra y ya tiene Biblia, palabra de Dios, por el amor de Dios. No se compra para tenerla guardada. O sea, el que es cristiano debe de tener hambre de la palabra de Dios. El que es cristiano o escucha la palabra el viernes, escucha el jueves, la lee el miércoles, lleva su lectura en orden y aparte lleva su lectura en temas, y al cristiano le faltan días, hermano, para leer la palabra de Dios. No es una carga. Si para ti leer palabra de Dios es una carga, yo no creo que seas cristiano, ¿no? Si no la estás leyendo, tampoco creo que seas cristiano. Y si no la estás leyendo, muy seguramente vas a la perdición. Oye, porque sí, claro que muchas cosas, oye, yo ya dejé de tomar, ya dejé de fumar, ya voy a la iglesia, ya dejé muchos pecados. Sí, viejo, pero aquí hay bastantísimos pecados. Hay bastantísimos mandamientos del Señor. Agárrate una lista, ¿sabías? El afanarse es pecado, ¿sabías? El Señor dice, no os afanéis. Y afanarte es porque te falta fe. ¿De dónde vas a ir a adquirir la fe? Hay que ir a la palabra, ¿no? Oye, el tener miedo a cualquier cosa, a quedarse sin trabajo, a que se enferme tu hijo, es pecado, ¿sabías? Que dice ya Apocalipsis, ni los cobardes, ni los incrédulos van a entrar al reino de Dios. ¿Cómo vas a saberlo? Oye, esos yo te los estoy diciendo, 2, 3, te he dicho 4, 5, pero si hay 1000, oye, ¿será cierto? No, pues es que hay que ir, ¿no? No hay otra forma de ser salvos. Por eso parecía contradictorio, pero no lo es. Claro que solamente el Señor salva, pero salva al que se arrepiente de sus pecados. Y no hay otra forma de saber lo que es pecado más que yendo a la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, y aún en una iglesia, te puedes equivocar, porque te van a decir, esto es pecado. Hoy hay quien te dice, oye, si no diezmas, estás robando a Dios. Y ahí andamos diezmando, ¿no? Y el Señor dice, yo ni dije eso, pero pues tú quieres creerlo, ¿verdad? Y andas creyendo que es pecado, cosas que no lo son, y andas no obedeciendo cosas que el Señor sí mandó, ¿verdad? ¿Por qué? Por no ir directo a la palabra de Dios. Yo creo que eso es lo peligroso. O sea, que sin ir a la palabra de Dios, ni siquiera sabes lo que es pecado. ¿Cómo te vas a arrimar a Cristo si no sabes lo que es pecado? Pedro dijo, ¿dónde iremos, mi Señor? Amén. Solo Él tiene palabra de vida. Mande, hermano. En una plática de radio, hablaba de que la palabra es Jesús, ¿no? Amén, así es. Entonces, si no conocemos a Jesús, no conocemos la palabra, viceversa. Claro, Juan 1 dice que la palabra, desde el principio era la palabra era con Dios y la palabra. Y luego en Juan 1:14 dice que la palabra fue hecha carne. O sea, Jesús es, por eso te digo, el cristiano, su vida gira alrededor de la palabra de Dios. O sea, a veces decimos, yo soy seguidor de Cristo y creemos que porque vamos a la iglesia. O sea, partiendo de eso, Cristo es la palabra. Ser seguidor de Cristo es seguir su palabra. Lo que pasa es que todavía falta un escalón más, pero te digo, este es el principio de todo, ¿no? Estudiar la Biblia. Pero luego el segundo dice, la estudias para ser hacedor de la palabra, ¿no? Pero ¿cómo vas a hacer lo mismo que decíamos ahorita? ¿Cómo vas a ser hacedor de la palabra sin leer la palabra? No es malo ir a la iglesia. Es como si dijéramos que es malo venir aquí, pero lo que siempre hay que entender es, no es suficiente. No es suficiente. Si tú pones tu esperanza en la iglesia o en los viernes, no es suficiente. Tu vida corre peligro. Tú no sabes si el Señor te manda mañana llamar, ¿no? Y tú no sabes, oye, ni la acabé de leer, ¿cómo vas a saber si llevas pecado o no?
Eso es ahí donde nos equivocamos, o sea, creemos que o sea, como que el Señor la va a pasar por ignorancia, ¿no? O sea, bueno, pues no había llegado hasta allá, ¿no? No, y pero el Señor va a decir, ¿y por qué no la leíste, hijo? Tan fácil ahí estaba, ¿verdad? Bueno, mi familia nos congregamos en la iglesia de la Puerta, ¿verdad? Ujú. Está aquí en Sendero Parques. Y ahí nos han enseñado a diezmar, ¿verdad? Es lo que, pero realmente sí hemos pasado muchas necesidades, pero por diezmar, pues por alguna comida, una cena, ¿va? Pero pues eso es lo que se nos ha enseñado a diezmar. Pues realmente no habíamos leído con entendimiento la Biblia hasta que no leímos lo que usted escribió cuando decía que robará el pueblo a Dios, ¿va? Y nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿va? Pero sí, sí nos abrió los ojos, ¿va? En ese aspecto, ¿va? Pero sí es lo que se nos ha enseñado y pues realmente me di cuenta que es una doctrina de prosperidad, ¿va? Cuando dice los pastores, ¿va? Que es que hay que diezmar para que Dios te bendiga o te dé nada. Pues lo que hablábamos de la gracia, ¿no? Realmente Dios no trabaja así, ¿verdad? O sea, No, claro. Dios le des o no le des como quiera, te va a dar. No, o puede no darte, hermano. Sí, Pero no, o sea, no depende de si le das o no le das, él no vende bendiciones. Bueno, porque igual por lo que dice él, por decir, yo en mi caso era de que, así decía yo, entonces a mí de qué me sirve ir a la iglesia, hacer esto si diezmamos, nos quedamos en dinero entre semana y no recibimos nada. Yo decía, entonces ya no voy, o sea, es igual el que vaya o no vaya. Ahí nos hacían dudar. Y ahorita por decir, lo que hacemos es ofrendamos lo que nos nace, o sea, de corazón. Y ahorita, bueno, gracias a Dios, o sea, nos ha prosperado muchísimo y le digo yo, o sea, porque estábamos en ese error por no leer. Ahora no diezmamos, pero nos ha prosperado Dios, ¿verdad? Actualmente, o sea, entonces eso realmente sí no funciona, ¿verdad? De que diezmas y Dios te bendice. No, no es cierto porque ya tenemos tiempo que no diezmamos y estamos bendecidos, ¿verdad? Pero tampoco funciona ofrendando y Dios te bendice, es el mismo caso. No, o sea, no, eso es por si lo damos de corazón, pero ya no, porque es como dijo usted en semanas pasadas, de que no es un intercambio, el yo te doy y tú me das, o sea, no, ya es de que yo te doy porque quiero darte, y si tú me quieres dar, es tu voluntad, o sea, ya tú sabes si me das o no me das, yo estoy aquí para lo que tú quieras. Así es. Y es como dice la palabra, o sea, ya aprendimos a vivir en escasez, Contentamiento. a tener en abundancia, pero ya no tenemos esa idea de que del intercambio vaya, que es lo que se nos enseñaba. Y de hecho, bueno, yo le pasé el libro al pastor, ¿no? De robar al pueblo de Dios, y me dijo que si estaba frustrado con algunos pastores, usted me comentó. No, pues gracias a Dios no conozco a ni uno. Pero es que realmente, o Como que sea, tenía coraje porque yo pienso que se molestan porque simplemente mucha gente abre los ojos a leer. Es como dicen, nos leen un versículo y de ahí nos cambian el mundo y de ahí no la creemos porque nos quedamos simplemente Sí, con ese versículo y no investigamos más. Pero le digo, aquí es lo que estamos hablando hoy es, por ejemplo, si uno se va así equivocado y, oye, me lo amarraron con un versículo, yo creo que la idea que tenemos es, porque también así, pero Dios no es tan malo, pues me engañaron, me va a dejar pasar, ¿no? No sé qué, si tú vas a la Biblia y vemos el diluvio y mató a una generación completa y vemos que destruyó Sodoma y Gomorra, ayer, no me acuerdo, hace 2 o 3 programas, yo hablaba que a veces no nos gusta ese Dios, ¿no? Pero ese es Dios, es el único que hay. Que decía una vez, no sé si has leído ese pasaje donde mató a 2 niños porque le dijeron pelón a un siervo de Dios. O sea, se nos olvida que es un Dios santo de verdad. O sea, no es de que, oye, pero me engañaron y todo. No, es que nadie engaña a nadie. Es lo que le iba a decir porque está pasando lo mismo. Todos leemos la palabra, pero antes de venir aquí, ¿cuántos salíamos a predicar al cambio? Salíamos a predicar hasta que Jesús ya se nos dice, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, porque la Biblia dice. Aparte que todos nos acerquemos más a la palabra para poder más que
Así es. Así es. Que la vida está en la... Muchas cosas que pasan que debemos de hacer. Así es. No hacemos, ok, vamos a ir esta parte, Así es, hermano. La vida está en la palabra, hermano. La vida está en la palabra. O sea, eso es lo que debemos de resumir hoy. O sea, para todos, hermano, para todos. Tristemente, yo no sé si te has fijado, yo creo que los últimos 3, 4 mensajes, yo tengo una especial preocupación, por ejemplo, para algunas esposas que vienen con sus esposos, y yo creo que hay muchos hermanos que sí estamos leyendo, que sí estamos estudiando, pero acuérdate que esto es individual. Hijos, que no creas que te vas a ir porque tu papá lee mucho, ¿no? Esposas, no creas que porque ves a tu esposo leer siempre, eso es, ¿y tú qué? O sea, las esposas tienen que leer, los hijos tienen que leer. Esto no es de que José Ángel se va a llevar a toda su familia o a toda la iglesia, imagínate. No, esto es individual. Esto es individual. Cada quien tiene que preocuparse por su vida. Lo hermoso sería, oye, que toda la familia la leyéramos también un día juntos. Pero tú no puedes esperar, oye, a lo mejor no tenemos los mismos horarios. Mi esposa y yo batallamos siempre con los horarios porque traemos horarios bien disparatados. Yo leo hasta en las 3 de la mañana y mi esposa lee, pues tiene horario normal, ¿va? Yo soy el anormal. Pero ella no puede esperarme a mí. Oye, yo la voy a leer hasta que él venga y se siente y todo. No, oye, él la lee a su hora, yo la leo a mi hora, ¿no? O sea, no puedes depender. Yo creo que nos pasa mucho. No puedes depender de tu esposo, no puedes depender de tu esposa, los hijos no pueden depender de su padre. A veces es lo que nos está pasando. Yo creo que hijos sí ven a su papá o a su mamá leer mucho y ellos nada, o sea, no te da hambre no sé qué estás pensando. O sea, no sé qué estás pensando que lo que él aprenda, ¿qué? O sea, eso es para él y él lo va a practicar, ¿verdad? Y las esposas igual. Yo no sé qué estés pensando, ¿no? Esto es individual. Esto es individual, la salvación es individual, el conocimiento de Cristo es individual y la relación con Jesucristo es individual. Yo creo que muchos lo notamos. Oye, tú puedes ir acá y tu esposa acá, o a veces viceversa, tu esposa parece que va volando y tú vas de rodillas, porque es individual. Los dos seguimos al mismo Cristo, la familia seguimos al mismo Cristo, pero la relación es individual. Entonces tienes que preocuparte más. Y la salvación está en la palabra. Ahí empieza la salvación. No hay otra forma. No hay otra forma. Poner la confianza en otra cosa es poner en riesgo tu vida, ¿no? Si tú esperas en los viernes o los domingos, si vas a la iglesia, no, ahí hasta que me diga, no vas a acabar. No te puede decir todos los pecados que dice la Biblia. No vas a acabar jamás. Entonces tienes que preocuparte más. Tienes que preocuparte más de que puedes llegar ante Dios, a tu juicio, con muchos pecados. Oye, pero fue por ignorancia, Señor. Pero ignorancia que tú querías. Ignorancia que tú propiciabas. De hecho, todos los que, de cierto modo, vamos o van a la iglesia, el tiempo que se tarda de ir de su casa a cualquier iglesia dedicada, lo puede agarrar en tu palabra. Así. Todos los que hemos ido a la Biblia por nuestra cuenta, te das cuenta de eso. O sea, no, jamás recibes el alimento que te da una iglesia, jamás se compara a ir a la palabra por tu cuenta. Jamás, jamás. Porque ahorita yo siento que más del 90% de las iglesias siempre hay un beneficio, no es beneficio de salvación. No, claro, sí, Pues como dice el hermano, ¿no? Si les tocas el diezmo, hermano, cállate. Pues si es de lo que viven, ¿no? Pero te digo, no nos exime de nada, hermano. O sea, ser engañados no nos exime. No, que el pastor sea el peor pastor, no nos exime. Que sea el mejor, tampoco nos exime. Es decir, oye, fue el mejor, se salvó. ¿Y eso a ti qué?
Él se salvó. Oye, fue el peor, se fue al infierno. ¿Y eso a ti qué? O sea, todos tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. Los varones, claro que más, porque también tenemos la carga de la familia. Los varones tenemos la carga de la familia, pero las mujeres, no crean que después va a decir, oye, lo que estamos diciendo, es que mi esposo no me enseñó, y luego, ¿usted no sabía leer o qué? O sea, no nos exime que tengamos, por eso que pastor, y luego esposo, no nos exime. O sea, Dios no va a decir, pobrecita, es que su esposo no tuvo tiempo. No, y luego, hija, ahí está la Biblia para todos. En 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, hermanos. Entonces, la exhortación es esa. No sé, pues hoy estamos terminando casi un año, ¿no? Yo no sé cuánto leíste de Biblia este año. Que te digo, estamos hablando nomás de leerla primero. Falta practicarla, ¿no? Falta ponerla en obra y todo, pero pues es lo mismo. ¿Cómo la vas a poner por obra si ni siquiera la lees? Lo primero es leerla, estudiarla. La orden no es ni siquiera leerla. Acuérdate, Jesucristo dijo escudriñar las escrituras. Tienes que escudriñarla. Tienes que tener hambre de conocer a Dios. Tienes que tener hambre de qué quiso decir, de qué siente, de qué es lo que le gusta, de qué. Tienes que tener hambre. Si hasta hoy no has tenido hambre, es difícil que seas cristiano. Es difícil. Entonces, porque la vida está ahí en la palabra, la relación con Dios está en su palabra, lo que le gusta está en su palabra, y de lo que hablamos ahorita, lo que es pecado está en su palabra. Entonces no hay otra forma, confiar en otra cosa es muy riesgoso, ¿no? Entonces la exhortación que hoy quería hacerte es eso. No sé si lo has dejado, no sé cómo esté tu tiempo de lectura, de estudio. Pues regresa a la palabra de Dios. Gloria al Señor, lo que hablábamos en la oración. Tenemos un Dios misericordioso y aquí estamos sentados todavía en pie. Hoy, mañana podemos volver a tomar la Biblia, hacer un compromiso. En la mesa hay unas hojitas donde se lee la Biblia en un año. A mí no me gustan mucho esas cosas porque no son carreritas, ¿no? Pero igual, si la quieres tomar, tómala, ¿no? Pero lo importante es que leas la Biblia. Tienes que leer la Biblia, como dijimos, consecutivamente. Tienes que leer la Biblia estudiando temas. Tienes que tener, en tu semana, tienes que tener 2 o 3 lecturas de la Biblia diferentes, ¿no? El que tiene hambre de Dios, eso hace, ¿no? El que tiene hambre de Dios no tiene excusas de que llegas cansado, de que no tiene excusas de nada. O sea, te digo, se puede leer a la 1, a las 2, ponle el despertador a las 5 de la mañana si quieres. No hay excusas. Tu vida es la que está en juego, ¿no? Lo otro, yo no sé cómo piensas que te vas a salvar, ¿no? Hay que ver, el resumen de lo que vimos hoy es, tenemos que ir a la palabra para que la palabra nos muestre el pecado. Tenemos que ser sensibles al pecado e ir de rodillas al Señor. El Señor nos perdonará y nos hará santos, ¿no? ¿Qué volveremos a hacer? Volveremos a pecar, ¿no? Y a lo mejor en ese círculo nos encontramos y decimos, ya es bastante, pero sabes, es que nos estamos perdiendo otras cosas que también son pecado y las estamos dejando de lado. Necesitamos conocer todo lo que es pecado. Hay versículos donde dice que la ira es pecado, enojarse es pecado, la gritería, dice, creo que es Efesios, dice, quítese de vosotros toda gritería. Son cosas que, yo te digo que yo las practiqué tanto tiempo. Y ya decía, pues eso es normal, ¿no? O sea, ¿quién no le grita a su esposa? Todos. Pero cuando vas a la Biblia y dice, quítese de vosotros toda gritería, dice, es pecado, tengo que dejarlo de hacer, ¿no? A eso vas a la Biblia. A ver, que te muestre lo que es pecado para poder pedir perdón. Si no, ¿cómo le vas a pedir perdón a Dios? Acuérdate que esto no es de ir arriba y decirle, perdóname todos mis pecados. Ya qué padre, ¿no? O sea, y búscale tú, todo lo que sea pecado, perdónamelo, ¿no? Anda, hermano. Y esto es como lo que comentaba esto de hermano, que muchas veces fallamos. Y por cierto, en Romanos 6:22, digo, esto es lo que yo entiendo, no sé, es lo que quiero saber. Más ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Así es. Uno va viendo, vemos, este pecado, yo fallo en esto. Ir a Dios, a rogarle, a pedirle que nos ayude a vencer ese pecado. Y así uno y luego otro, Así. y otro, hasta llegar a la altura de Jesucristo. Así es, del varón perfecto, dice la palabra de Dios. Eso es, ese es un camino. Pero si te fijas, lo que nos ha pasado mucho como cristianos es que nos quedamos en el encuentro, hermano, nada más. Tuvimos nuestro encuentro, nos convirtió, qué padre, y ya, pero estamos perdiendo lo que sigue para adelante. Y si pierdes la santificación, si no te santificas, o sea, no hay entrada al cielo también. Manda, hermano. Por ejemplo, con respecto a esto que se comenta, en las predicas del radio también, bueno, lo que yo aprendí, lo que va a ser muy presente es lo de la parábola de los talentos de Mateo 25. Así es. Al final que dice, bueno, es un gran riesgo, ¿no? Que yo creo que todos debemos de considerar cuando dice, porque el que tiene, al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y lo que explicaba en radio era de que pues el que no muestre ese deseo, ese anhelo, esa necesidad, pues se le va a quitar y es donde nosotros vamos a perder nuestra fe y nos vamos a quedar fuera de Dios. Así es, así es. O sea, pues es que esto es doctrinal también, cuando nos enseñan eso, que la salvación no se pierde, por eso creemos eso. Oye, tuve mi encuentro con Jesús y yo ya la hice, pase lo que pase. No, eso no enseña la Biblia. Tuviste tu encuentro con Jesús y de ahí empieza tu proceso de santificación, ¿verdad? Si no eres santificado, no entras al cielo, ¿verdad? Entonces es un proceso, lo que enseña la Biblia. Jesús dijo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. No está poniendo en duda lo que decía ahorita, no está poniendo en duda que tuviste tu encuentro. Yo tuve mi encuentro y me pasé 2 años dormido sin hacer nada. Si el Señor me ha recogido, yo no iba al cielo para nada. ¿No? ¿Por qué? Porque eso pasa, que nos quedamos con el encuentro, pero esto no es nada más, tienes que empezar a caminar. ¿Por qué? Pues es por pura lógica, hermano. Cuando tú te encuentras con Jesús, pasa de lo que estamos hablando. Al siguiente día, un día pudiste estar tirado en una cantina, hermano. Viene Jesús, te rescata. Al siguiente día, tú no sabes por qué, pero pides la Biblia. Ni la conocías, ni sabes dónde la tenías, pero pides la Biblia, porque quieres conocer a tu Dios, al que te rescató. El que no tiene ese deseo, te digo, yo no soy nadie tampoco para eso, pero yo dudaría mucho de su salvación. El que no tiene hambre de la palabra de Dios, yo dudaría mucho de su salvación. Y triste. Dice Pablo que la palabra lo compara con una leche, con un niño. Uh-huh. La leche espiritual. Es una de sus oraciones de Jesús ahí en San Juan, donde dice que una de sus oraciones dice, esta es la vida eterna, que conozcan a ti el único Dios y verdadero. Amén. Esa es la palabra de Esa es la vida eterna y al Señor se le conoce en su palabra. Y Pedro sí dice, tienes que desear como un niño recién nacido la leche espiritual. Y el ejemplo está enorme, hermano. O sea, ¿cómo desea un niño la leche? Llorando. Tú no pásale 1 hora de la que le toca. No lo callas jamás. ¿Hasta qué? Hasta que le des su leche. Eso tiene que ser el cristiano, desesperado por la palabra. Desesperarse por la palabra, por leerla, por estudiarla, por practicarla. La palabra es todo, ¿verdad? Ojalá y te lo lleves a casa, hermano. Yo no sé, te digo, yo no sé si te has apartado, si lo has dejado. Nomás retómalo. Gloria al Señor, tenemos vida, tenemos tiempo. Retoma tu estudio de Biblia, ¿verdad? No te conformes con que, bueno, el viernes allá, bueno, el jueves en radio y el domingo en la iglesia. Si todavía tienes lunes, martes, miércoles, todavía tienes día, ¿verdad? Entonces no te conformes. Esto es de, la Biblia nos manda, dice saturarse. Tienes que saturarte de la palabra de Dios, tener la cabeza llena de palabra de Dios. Que lo primero que salga siempre que hables sea palabra de Dios, que estés lleno de palabra de Dios, ¿verdad? Pero esto no te digo, no es una moda, no es una práctica, no es para que te veas bonito, no, es que tu vida está en juego, ¿verdad? Y tu vida depende de la palabra de Dios. Y otra vez, porque a las esposas, a los esposos, tienes que aprender eso, principalmente a las esposas. Tu marido no te va a llevar al cielo, ¿no? Tienes que ponerte a trabajar tú, a estudiar tú. Eso llévatelo a casa porque creo que nos puede pasar mucho, ¿no?
Entonces, oye, tú puedes ver a tu marido, no sé a quién le pasa, yo veo a mi marido y se sube a predicar y baja acá y todo. Bueno, él se va a salvar, él se va a salvar. Eso que no te quede duda, pero no te va a llevar, ¿verdad? Esto es individual. Tienes que buscar tu salvación individualmente. Me acuerdo de su predicación, hermano, que hablaba sobre de la iglesia, el Papa, que decía que no es por su santidad. Ustedes también van a ser salvos. Así es. Esto no se traspasa, no. Claro que también es responsabilidad de los varones. Tenemos responsabilidad en casa. Lo que hablábamos, ¿te acuerdas cuando hablamos del juzgar o no juzgar? El varón tiene responsabilidad. Claro que si ves que tu esposa se atrasa, siéntala por el amor de Dios, haz un esfuerzo y siéntala un día, ¿no? Y exhórtala y pregúntale, ¿y a qué horas estás orando? ¿Y a qué horas estás leyendo? Tienes que hacerlo, y a tus hijos también, y los hijos a los papás también, ¿no? Tenemos que ayudarnos, tenemos que... Amén, hermano. Y hablando del Espíritu es eso, otra vez, cuando vas a la palabra, no te caigas por nada. Acuérdate que el Espíritu nos va a enseñar, o sea, no dependas no digas que no la entiendes, no dependas de un maestro. Está bien, oye, acá el domingo aprendo otras cosas, sí, pero tú el lunes, martes, miércoles, aprende lo que el Señor te quiere enseñar ahí en casa, ¿ok? Ojalá y te lo lleves a casa, hermano. No sé si alguien tenga dudas. ¿Hacemos oración? Manda, hermano. Y el temor también nos ayuda mucho a llegar al arrepentimiento, el temor a Dios. Claro, o sea, lo que te digo, fíjate, estamos hablando nomás de un paso, hermano. Pero hay quien puede leer la Biblia y no arrepentirse. Hay mucha gente que la lee. Yo conozco familiares incluso que dicen, es que para mí es, como dice, un libro de historia. Ah, está bien. Es que faltan muchas cosas, pero lo primero está en ir a la palabra. Lo segundo es practicarla. Y lo otro es cuando lees un pecado. Dice el Señor que la comunión que Él tiene es con los que tiemblan ante su palabra. Con los que tiemblan ante su palabra. ¿Qué es temblar? Lo que decíamos, oye, vi un pecado, lo estoy cometiendo. Tiembla, hermano. Tienes que temblar, tienes que tener miedo, ¿verdad? Ese miedo es el que te lleva a arrepentirte de verdad, ¿no? Si no tienes miedo, no te arrepientes, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a arrepentir? O sea, es como cuando, no sé, ofendes a tu esposa, cuando hay alguien orgulloso y dice, ¿por qué le voy a pedir perdón? Pues sí, ¿por qué? No tienes que tener, a Dios le tienes que tener miedo. ¿Cómo que por qué? Porque te puede consumir, porque te puede quemar, pero no nomás por eso, porque te salvó, porque te sacó del mugrero donde andabas. Tienes que tener vergüenza de perdido, ¿no? Pero sí, o sea, hoy estamos hablando nomás de leerla, de volver al primer paso. Ya lo demás, el Espíritu Santo sea el que lo haga, pero sí, claro que sin temor no vas a llegar a Jesucristo, ¿no? Sería una lectura nomás. Hoy muchos la leen y aún ven los pecados, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado cuando dice, mi compadre es el que anda acá, ¿no? Mi vecino, ¿no? O sea, aquí cuando dice, oye, mira, aquel es el que está en pecado. La Biblia primero aplícatela, tenemos que aplicarla a nosotros. Cuando hablamos del juzgar, acuérdate que dijimos, sí se la podemos aplicar a los demás, siempre y cuando te la estés aplicando a ti más duro que a nadie, ¿verdad? Cuando veas un pecado en la vida, olvídate, es mi... Primero para ti, examínate a ti, arrepiéntete tú, y luego ya podrás llevársela a los demás, ¿no? ¿Hacemos oración? Padre precioso,